Buen día tengan todos ustedes y amigos que nos escuchan. En esta ocasión trataremos nuestra lección número 12, a la que he titulado Pablo el Apóstol. En capítulos anteriores o lecciones pasadas hemos visto el ministerio de Pablo y en esta ocasión les presento a Pablo como el apóstol. Y Pablo como el apóstol hemos visto que llevó el evangelio más allá de Jerusalén, que ahí en la región de Asia visitó algunos lugares como Listra, Iconio y Derbe, como también ahí en Asia se encontraba Éfeso y visitó estos lugares. También el apóstol Pablo visitó algunas ciudades de Europa, algunos lugares en la región de Macedonia, ahí estuvo. Encontramos también en el libro de los Hechos, capítulo 16, 17, 18, que visitó a Tesalónica, visitó Corinto, visitó Filipos, visitó Atenas y por último, los capítulos posteriores del libro de los Hechos nos narran cómo el apóstol Pablo finalmente puede llegar a Roma. También en el libro de los Hechos mencionamos en una lección pasada algo acerca del apóstol Pablo y en esta ocasión puedo presentar o decirles que Pablo fue un hombre multicultural. Cuando mencionamos a Pablo como un hombre multicultural, veíamos que él nació en Tarso, dice la Escritura en Hechos capítulo 22, versículo 3, diciendo él: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Vemos a Pablo que nace en Tarso de Cilicia, es criado en Jerusalén, dice que es de nacionalidad judía, pero también en el libro de los Hechos, capítulo 22, podemos ver que él tenía la ciudadanía romana. Entonces, ciudadano romano, de descendencia judía, nacido en Tarso de Cilicia y criado ahí en Jerusalén. Esto, de alguna manera, permite que Pablo pueda hablar más de un idioma. En un versículo en la Escritura podemos ver en 21:37 de Hechos, cómo cuando él se dirige a un tribuno, es decir, a la persona que se encargó de rescatarle cuando estaban a punto de matarle ahí los judíos en Jerusalén, el tribuno le rescata y dice el versículo 21, capítulo 21, versículo 37, dice así: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Vemos aquí que con facilidad Pablo habla en griego y dice también en el versículo 40 de este mismo capítulo 21, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Y en el capítulo 22 vemos cómo expresa o platica cómo fue su conversión. Entonces Pablo es un hombre multicultural por el lugar en el que nace, el lugar en el que se cría y tiene una ciudadanía romana. Lo vemos hablando griego, lo vemos hablando hebreo, no sabemos si latín, pero había también la posibilidad de que hablara latín. Entonces vemos a Pablo como un hombre multicultural que llevó el evangelio más allá de Jerusalén, pero también podemos ver a Pablo, el apóstol, como una persona comprometida con su Señor. Hay una porción en la Escritura, aunque hay muchos versículos también que nos hablan de esto, yo solo quisiera citar capítulo 20, versículo 24, que dice:
que de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Como otros pasajes en la Escritura, ahí en el libro de los Hechos y en las cartas que él escribió, podemos ver a un hombre con carácter, a un hombre con compromiso y a un hombre con convicción. Es decir, Pablo es un hombre comprometido con lo que hace. Es un hombre que no improvisa, en el sentido de que él planeó los viajes misioneros, y también podemos ver a Pablo como un hombre que, a como dé lugar, cumple con su responsabilidad. También Pablo es un hombre que está dispuesto a dar la vida por una causa justa. Pablo también es visto como un hombre que no se deja intimidar por nada. También vemos a Pablo como un hombre que no deja de hablar del Evangelio. Recordemos cómo, estando ahí en Filipo, que fue azotado, fue golpeado, fue puesto en la cárcel, cómo él logró hablar acerca del Evangelio. También podemos ver que cuando él llega a Jerusalén, como le esperan ahí los judíos, el Espíritu Santo le anunció que le esperaban tribulaciones y prisiones, y podemos ver en algunos versículos cómo le arrastraron fuera del templo, cómo le golpearon, y aún así él seguía hablando del Evangelio. Veamos el versículo 30 del capítulo 21:30, dice así: Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Vemos más adelante en el versículo 32 lo siguiente: tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Vemos también en versículo 35: al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, a causa de la violencia de la multitud. Vemos también en versículo 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? Podemos ver cómo el apóstol es arrastrado fuera del templo, cómo es golpeado con violencia, cómo es llevado por el peso de los soldados a causa de la violencia con que le habían tratado, y aún bajo esas circunstancias, el versículo 40 del capítulo 21 dice: y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío. Y es aquí, en este capítulo, en donde él relata cómo fue su conversión. Pero nada detiene a Pablo. Pablo, bajo cualquier circunstancia, él habla o no pierde oportunidad para presentar el Evangelio. En el versículo 24 del capítulo 20, el texto dice: pero de ninguna cosa hago caso. Esta expresión tiene que ver con el contexto, es decir, el Espíritu Santo en el versículo 23 dice que el Espíritu Santo le decía a Pablo que le esperaban tribulaciones y prisiones en Jerusalén. Dice el versículo 23:
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y es bajo este contexto que Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces dice el apóstol, de ninguna cosa hago caso. El Espíritu Santo le anuncia lo que le espera en Jerusalén, pero después en el capítulo 21, versículo 4, estando él en Tiro, dice la Escritura, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Más adelante, versículo 10 dice, del capítulo 21 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Veamos el versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces, es bajo esta situación que el apóstol Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, siendo que él ya tenía resuelto ir a Jerusalén, como vemos que dice en el versículo 22 del capítulo 20, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él estaba resuelto y nada iba a cambiar el curso de su vida, nada iba a hacer que él no llegara a Jerusalén. Es así, bajo estos momentos, que el apóstol dice, de ninguna cosa hago caso. También dice el versículo 24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Quisiera aprovechar para decirles, hermanos, que hay quienes han rehusado a la responsabilidad de un ministerio. También hay quienes han ignorado un llamamiento santo por miedo a las dificultades. Espero que esta no sea su situación. Espero que este no sea su caso. Ciertamente, en el ministerio, en el servicio al Señor, nos vamos a encontrar muchas veces con momentos muy difíciles, con momentos muy críticos. Sin embargo, sería bueno que tomáramos como ejemplo la vida del apóstol y que no por miedo a las dificultades dejemos una responsabilidad, un ministerio. Y también el apóstol expresa en el versículo 24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es como si el apóstol dijera, si muero predicando el Evangelio, muero en el cumplimiento de mi deber. Y eso es lo que realmente vale la pena para mí. Cuánta satisfacción y cuánto gozo experimentaríamos en nuestra vida si, sirviendo al Señor, Él nos lleva con Él. Hay quienes hemos dado más importancia a los proyectos personales, a los proyectos familiares, a los anhelos, a los deseos, a los sueños construidos para este mundo. Pero poco hemos pensado
en servir al Señor. Y dice el apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Si es necesario ir a la muerte, estoy dispuesto de hacerlo por mi Señor. Vemos esta expresión ahí en capítulo 21, versículo 13, cuando después de los compañeros de Pablo y las personas o discípulos de Tiro le dicen a Pablo, le ruegan que no subiese a Jerusalén. Dice entonces el apóstol Pablo en el versículo 13 de capítulo 21, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Vemos aquí la convicción de Pablo. Palabras semejantes expresó el apóstol Pedro. Pero podemos ver lo que sucede después de que Pedro hace esta declaración, cómo Pedro llegó a fallar a su Señor. Y vemos aquí de alguna manera a Pablo resuelto cuando dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y vemos que efectivamente el apóstol Pablo lo decía con gran convicción. Y puedo recordar aquel momento en el cual Pablo puede ver cómo es apedreado Esteban. Dice la Escritura que los que le apedrearon pusieron las ropas las depositaron junto a un muchacho llamado Saulo. Dice esto en 7:58, dice, y echándole fuera de la ciudad, hablando de Esteban, dice que le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Quizás aquí Saulo o Pablo tiene presente la manera en la que murió Esteban, siendo apedreado. Y quizás esto le anima a él y tiene como ejemplo, y él se propone y está dispuesto también, si es necesario, a dar la vida por su Señor. Entonces, dice el texto de 20:24, hablando el apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Además también el versículo dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. También podemos ver que Pablo compara la vida o su vida con una carrera. En 2 de Timoteo 4:7 dice el apóstol, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. También podemos ver en una porción de Hebreos que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida es comparada con una carrera y hay cierta similitud. Y al principio yo veía solamente que la carrera tiene un principio y que tiene un final también. Y la vida tiene un principio y tiene un final. Pero cuando más pienso en la similitud, encuentro otras razones para comparar la vida con una carrera. Es decir, la vida o una carrera tiene un sentido, tiene una dirección. Y probablemente el apóstol también está pensando en que la vida o la carrera tiene un propósito. Y también después, al terminar la vida o la carrera, hay cierta
recompensa. Dice, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Probablemente también el apóstol está pensando en la recompensa tras llegar a la meta. También el apóstol dice en el versículo 24, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aparte del trabajo, de la responsabilidad, del compromiso que tenemos con nuestra familia, aparte también de la responsabilidad que tenemos en nuestros trabajos para ganar nuestro sustento, además también hemos recibido un ministerio de parte del Señor Jesús. Y es ese ministerio también que debemos atender, que debemos de cuidar, que debemos de cumplir. Piense usted, hermano que nos escucha, que no solo tiene una responsabilidad en su hogar con sus hijos o con su esposa, no solo tiene que cumplir con su trabajo, sino que también Dios le ha dado a usted un ministerio. Estando en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, todos fuimos llamados y se nos ha dado por lo menos un don. Tenemos un ministerio a realizar también aquí en este mundo. Un servicio que el Señor nos ha encomendado. Podemos pensar en el apóstol como una persona, como un hombre decía, multicultural. Es decir, Dios, aún desde antes de su llamamiento, Dios estaba trabajando en él. Dios le estaba capacitando, Dios le estaba preparando para este gran ministerio que él tenía que cumplir. También pienso que a nosotros, aún no siendo multiculturales, Dios ha trabajado en nuestra vida. Ha trabajado aún desde antes de nuestro llamamiento. El Señor nos ha dado cierta formación y quizás Él no quiere que vayamos más allá de México, quizás Él nos quiere aquí en nuestro país y hay un trabajo que nosotros necesitamos realizar para Él. Entonces, podemos tomar el ejemplo del apóstol Pablo, que nosotros cumplamos con nuestro ministerio, con nuestra tarea, que corramos nuestra carrera, que lleguemos a la meta y que podamos serle útil en su obra. Bueno, después de haber visto este ejemplo de ministerio, este ejemplo de servicio, que nosotros podamos pensar también en aquel que nos compró, en aquel que nos redimió. Y pensemos también que nosotros podemos servirle con el ministerio que nos ha confiado. Hermanos, que el Señor les bendiga y fue un gusto estar una vez más con ustedes. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste
y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste.